Bueno, Tommy Rapetti, muchísimas gracias por sumarte. Un placer hablar con vos, directo desde Toulouse. Bueno, Tommy, contame un poco cómo viene cómo venís transitando tu actualidad en Toulouse, cómo vienen tus primeros pasos ya ganando más experiencia en el rugby profesional allá en Francia. Bueno, primero gracias por la invitación. Eh, bueno, vengo bien. Ahora me encuentro, nada, a pesar de no estar hace mucho tiempo, pero ya casi un año, la verdad que vengo bien. Al principio me costó, eh, más que nada cuando volví de Pumas después de noviembre. eh, que nada, creí que cuando llegaba al club iba a ser todo medio color de rosa, que iba a estar todo bueno. Y llegué y me pusieron a hacer físico, a hacer un montón de cosas. Eh, Después, bueno, me tocó estar bastante también jugar con Espoa. Si bien pude debutar con el primer equipo, pero nada, tuve que nada, medio que bancarme este primer año con Espoa y nada, acostumbrarme a eso, a estar con gente a veces un poco más chica o de mi edad que no estaba acostumbrado. Así que nada, por ese lado al principio me costó un montón, no tenía ganas ni de ir a entrenar ni de jugar nada y después dije, bueno, es lo que me toca hacer ahora, me toca amigar con esto eh, y es parte del proceso, así que nada, ahora estoy con eso, venimos con el torneo ese, también eh, entreno con los grandes. Y nada, siempre estaba la esperanza de entrar eh, y de jugar con los grandes, pero bueno, siempre el primer año es así. Y por más que vos vayas a entrenar, hagas Scrum y le ganes al de enfrente que juega el fin de semana en la tele, siempre, por más que pase eso, vas a estar afuera, o por lo menos lo que me viene pasando este primer año, así que nada, también disfrutando un poco de estar con los de SPOA y lo que me toca hacer ahora para nada, para ver la próxima temporada, que es a partir de agosto. En junio ya termina esta, falta poquito, así que nada, para que venga lo mejor. ¿Cómo es esa adaptación de vos venís de Alumni, un rugby totalmente amateur, pasaste por Pampas, que es profesional, pero todavía seguías estando cerca de tu casa, cerca de las comodidades de tener a tu familia cerca y amigos cerca, y pasaste de eso a automáticamente vivir solo, tener que jugar un rugby totalmente profesional, entrenar todos los días, cambiar tu alimentación, tu físico? Supongo que el seguimiento también de vos personalmente como jugador debe crecer muchísimo más. ¿Cómo fue esa adaptación? Me decías recién que fue difícil. Contame un poco cómo fue ese proceso y cómo lo viviste. Sí, la verdad que el principio fue durísimo. Nada, yo jugué, bueno, toda mi vida en Alumni. Eh, Jugué juveniles, tuve una camada tremenda, las 2005, eh, que creo que yo en cancha debo haber perdido uno o dos partidos nada más en todos juveniles. Eh, Así que por ese lado estaba increíble el club. Bueno, después de los 18, en 2019 casi que no jugué con mi camada. A los dos partidos ya estaba con plantel, así que no pude compartir mucho, ni irme de gira con ellos, nada, de eso no, nada, no sé qué es. Pero bueno, nada, después me tocó estar con el plantel y lo disfruté un montón. Pude salir campeón antes de venirme, que nunca me lo imaginé, siempre pensé que me iba a ser de grande. Eh, Así que por ese lado estuvo buenísimo. Y después, bueno, tuve Pampas, que el primer año que estuve fue más de invitado, para ganar experiencia. Y ya el otro año me tocó estar de titular y tuve un montón de partidos, creo que casi todos menos uno. Eh, Así que nada, por eso estaba feliz. Nada, tenía un contrato, vivía en Argentina, en Buenos Aires, estaba cerca de mi familia, vivía en mi casa. Eh, Era todo perfecto, digamos, pero eh, siempre sabía que estaba ahí que como que era parte del proceso, que no era a lo que yo quería llegar, a lo máximo que yo quería llegar. Eh, Así que nada, por eso estaba buenísimo. Y después, claro, cuando uno dice que gana de jugar en tal lugar, que gana de hacer esto, y después cuando te toca y ves lo que es realmente lo que está atrás de la tele, digamos, es otro mundo. Así que nada, al principio fue duro. El primer día en el departamento que llegué con las no sé cuántas valijas, dije, ¿qué mierda hago acá? Creo que llegué un domingo a la noche, no sé qué hacer.
Y todo el departamento, nada, sin nada, las dos valijas, solo acá, enfrente del club. Todo, imagínate, en francés, que ahora más o menos hablo, pero en ese momento nada, ni inglés tampoco tanto, así que imagínate, entrar solo a un departamento en otro país y decir, bueno, ahora arranco. Y no sé ni por dónde arrancar. Así que, nada, las primeras semanas fue duro, los primeros meses. Eh, Algo que me sirvió mucho fue que a las 2 semanas que estaba acá en Francia, con el equipo acá, me llamaron de Pumas. Así que con eso estuve bastante tiempo y me sumó un montón para sumar experiencia ahí y venir acá un poco mejor y para despejarme un poco de que cambiaba un poco todo. Así que ese tiempo ahí me sirvió un montón. Después volví. eh, y bueno, nada, estuve 2, 3 semanas acá en Francia, volví con Pumas y recién en Francia me instalé en diciembre. Así que desde ahí hasta ahora que vengo seguido, estoy seguido acá. Y, y nada, bien. O sea, cada vez que va pasando el tiempo haces cosas que antes no pensabas que ibas a hacer o que no te ibas a animar a hacer y de a poco todo se va acomodando. Eh, pero nada, bien. ¿Cómo es, porque más allá de tu vida personal, por lo que me decís cambió muchísimo, cómo es el cambio en lo deportivo? ¿Qué te cambió en lo físico? ¿Cómo te impactó a vos como jugador llegar a un club tan profesional que supongo que los entrenamientos deben ser mucho más exigentes, mucho más específicos en tu puesto? Eh, ¿En qué sentís que cuando llegaste viste demasiada diferencia y sentías que tenías que acomodarte rápido para poder estar a la altura? Eh, sí, lo primero fue la intensidad y la perfección, digamos, que hay en los entrenamientos. eh, eh, y también la cantidad de horarios de entrenamiento que son específicamente para algo. Capaz que tenemos, no sé, media hora de hacer ejercicio de pase, y estamos media hora haciendo pase, ponele. Y yo no estaba acostumbrado a hacer media, hacíamos 5 minutos de entrar en calor en el club y arrancaba. Entonces, nada, es como que cada cosa, o no sé, un entrenamiento de rack o así con cada cosa que nada, que uno está acostumbrado a hacer menos en el club, o hacerlo una vez por semana y listo, o hay una semana que ni lo hace, qué sé yo. Es totalmente diferente y acá se entrena mucho, todo con detalle y, y más que nada por puestos. Yo que me toca hacer primera línea, eh, el centro de formación de acá es muy diferente en lo que es primera línea a otras posiciones. Eh, no sé, te toca hacer, no sé, tercera línea o, no sé, segunda o algún tres cuarto. Es diferente porque no hay mucha diferencia con el entrenamiento de los grandes. eh, en lo que es la formación. O sea, si tu rol lo cumplís bien y te sabés la jugada y estás bien físicamente y sos buen jugador, seguramente te damos posibilidad y no requieras tanto tiempo de entrenamiento. Ahora, lo que es primera línea, hay mucho TI, que es como un taller, ponele. Hay mucho taller de Scrum y nada, hay 200.000 máquinas, pero bueno, se labura mucho lo que es el cuello, la postura. eh, y mucho entre nosotros, así que a mí me tocó hacer esa parte, yo quería que iba a ser un poco más rápido lo mío, de bueno, estoy con Spoa, con los grandes, pero bueno, me tocó hacer bien el centro de formación de primera línea, digamos, que era, ponerlo primera línea, eh, no sé, los otros hacían gimnasio a las 9:30 de la mañana, 10, y 4 días a la semana o 3, y la primera línea tenían que ir todas las mañanas a las 8 de la mañana, arrancaba el gimnasio, y un día arrancaba a 7:30. Entonces ya ahí ya te cambiaba la semana. O sea, ¿entendés? Y los otros, capaz nosotros estábamos terminando el gimnasio, ya habíamos desayunado y los otros venían 9:30 tranquilos. Y, y en verano está buenísimo, pero en invierno levantarte a las 7 de la mañana, yo llegaba al club y era hielo por todos lados. Y éramos los primera línea, era de noche y los primera línea entrenando, nada más. Entonces ya desde esa parte ya es diferente y después, bueno, en la semana tenés un montón de estos talleres que te digo de nada, de entrenamiento. Así que sí, un poco diferente en eso, en lo que es la primera línea, ponele. Y después, bueno, con los grandes también, ¿eh? Se entrena mucho aparte, se hace mucho individual. Hay mucho entrenamiento individual, que eso lo diferente
hasta en Pampas. En Pampas no, por lo menos lo que yo estuve, no vi que haya tanto entrenamiento individual. Que no sé, que venga el entrenador, no que yo, o sea, que uno quiera, digamos, que venga el entrenador y te diga, bueno, venite a las 11 que venís vos y Pepito, y vienen los dos y estamos media hora haciendo un ejercicio de Scrum. O venís vos solo a tal hora y te toca esto. O mientras los otros corren y entrenan, vos afuera de la cancha haces solo esto y haces ejercicio de Scrum, ponele. O ejercicio de rack, o ejercicio de pick and go. Y así mil, todo el tiempo. O sea, no hay descanso, digamos. Eh, Así que esa sería la diferencia, lo que es más individual y, y mucho entrenamiento por puesto. Y me imagino vos a nivel local, a pesar de ser joven, generabas o te sentías que generabas una diferencia en el Scrum por tu físico, por tu condición física. ¿Llegaste allá y te notaste realmente inferior cuando empezaste a formar el Scrum contra jugadores que ya vienen con una trayectoria profesional mucho más amplia? eh, ¿Y sentías que físicamente, a pesar de tener la contextura, te faltaba mucho? Eh, Mirá, sí y no, porque, a ver, físicamente, ponele con los squad, debo ser el de los más grandes o el más grande, digamos, físicamente. Eh, y, y por lo que es tamaño, acá no hay mucho, o sea, no hay muy, o sea, sí, obviamente está Meafu y varios gigantes, digamos, pero como por la primera línea no son tan gigantes, hay pocos, así que por lo que era tamaño estaba bastante bien, pero, pero sí lo que pasaba, que era como lo que te contaba antes, en el entrenamiento individual había mucha diferencia. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, había que hacer entrenamientos individuales con peso en el cuello o hacer algún ejercicio con muchas bandas para hacer de Scrum individual. Y yo estaba acostumbrado a hacer Scrum entre nosotros y alguna banda como mucho en la cintura, pero hasta ahí, o sea, acá me ponía una banda acá, una banda acá, una banda en la cintura, otra en el hombro y un collar con una pesa. Y el entrenador subido a una caja arriba que me sostenía para que haga fuerza con el hombro y encima estar en posición de Scrum. Entonces había un montón de ejercicios y cosas individuales que yo no las tenía ni idea, ni cómo eran, ni qué tenía que hacer, ni entender el idioma. Entonces, nada, por ese lado me costó bastante físicamente en entender cómo ellos trabajaban y, y nada, ponerme a punto, porque una vez que las primeras semanas, los primeros meses eso te cueste, después una vez que sabes qué ejercicio vas a hacer y los entrenamientos que tenés, te acostumbras y después lo haces y vos estás más fuerte. Pero cuando llegué, nada, era como subirme a algo más, que iba más rápido, que era más intenso y que al principio me costó, pero bueno, una vez que hacía repeticiones y que iba y me costaba y lo hacía, cada vez estaba mejor. Lo mismo me pasó con el Scrum, qué sé yo, entraba a un Scrum y con los grandes y los miraba y era como formar contra el equipo de Francia. Eh, y yo venía a hacer con Pampa y con Pumita, ¿entendés? Eh, entonces nada, los primeros Scrum me costó un huevo. eh, y capaz que entraba así, me llevaban para atrás como piña. Yo decía, yo no sabía que era tan malo, ¿entendés? O sea, no era el mejor de todo, pero tampoco era tan malo. Y en la cabeza eso te repercute, porque decir, ¿qué mierda hago acá? Che, estaré bien acá. Estos que son superhéroes, o sea, ¿qué onda? Y después nada, vos te das cuenta que los pibes tienen 10 años más que vos, 5 años más que vos, se entrenan, hace años también que se entrenan ahí todos los días. Y hoy yo que voy, no un año todavía, ya me doy cuenta de la diferencia que mía en cuando llegué y ahora, físicamente y, y lo que conozco más de la posición y el entrenamiento. Entonces creo que es más eso, eh, capaz que es no estar preparado, pero tener todas las condiciones, digamos. Eh, es más que nada eso. A nivel pack, cuando hacen pack contra pack, cómo se entrena? Porque acá estamos muy acostumbrados en recién ahora a niveles clubes se le está poniendo un poco más el foco a un laburo más consciente de los ocho, y antes era
a la vieja escuela era pilar La contra pilar, máquina. claro, pilar Sí. contra pilar y tener que ganarle al pilar de enfrente. Eh, Está mucho más coordinado, me imagino, allá, y a nivel pack contra pack se siente cuando capaz uno no cumple su rol y te exigen que te mantengas dentro de la estructura. Sí, 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 la verdad que sí. Hay mucha diferencia de cómo se trabaja, a tal nivel que yo a mitad del tiempo que vine acá me di cuenta que había cantos para ver cómo empujábamos en el scrum. Si íbamos para allá, si íbamos para la izquierda, o si íbamos para la derecha, o si íbamos derecho. Y yo no tenía ni idea, ¿entendés? Capaz que se lo decían entre ellos y yo iba y formaba como cualquier cosa y después me la comía. Pero por no entender o no estar en lo mismo que ellos. Pero sí, se labura mucho 8 contra 8 cuando hacemos separado, digamos, todos. Y después, bueno, aparte de eso, sí se labura mucho individual, eh, con bandas o trabajo de fuerza del cuello, del brazo. Eh, También se trabaja con la máquina, de 8 contra la máquina, pero sí se hace mucho 8 contra 8 se filma, obviamente, de los lados y de arriba, y se van analizando. Eh, pero sí, acá a mí ponen lo que me pasaba, que en Argentina, capaz en algún Scrum o en algo no necesitabas cumplir el rol 100% para ganar el Scrum. Capaz que sos fuerte, tenés un pack pesado, entrás y va para adelante, ¿entendés? Eh, y acá todos en pareja y son todos fuertes, todos saben jugar, todos saben formar. Sí hay packs más pesados, que te puede costar más o menos, pero nada, es todo muy milimétrico, cómo entrar al Scrum, y conocer también un poco, eh, a qué juegan es diferente el Scrum que se juega acá en el Top 14 que el que se juega no sé, en la Premier en Inglaterra, estoy seguro. Y lo mismo también con los Scrum que se juegan a nivel internacional con Puma a lo de otros torneos. O sea, como que creo que cada torneo tiene o cada país tiene su forma de jugar, el Scrum. Y bueno, te tenés que ir acostumbrando, porque a mí me pasó que, eh, en Pumas, eh, tenían que ser mucho más, estricto, la postura, todo. Y acá en Francia hay algunos que le chupan huevo, entran a tiempo, empujan antes y te llevan, ¿entendés? Yo dije, y no le podía decir, che, me empujaste antes o me agarraste así en la toma. Te la tenías que fumar y ir vos y pelearla, digamos. No había tanta regla. Y eso me costó un montón al principio entenderlo. Y mismo los entrenadores te dicen, mirá, te dicen, bueno, los de este país, que yo no sé, Gales, y son más disciplinados, te toman así, no empujan antes, qué sé yo, ponele. Y acá dicen una carnicería. Eh, Y Así que nada. la planificación del Scrum en una semana tuya o del partido en sí es gran parte basada en el Scrum o también te piden mucho afuera y aunque vos tengas un buen partido en el Scrum, después si tuviste un mal partido afuera, tenés también te marcan también tus errores. Sí, a ver, como principal, eh, sí tenés que tener bien el Scrum, tenés que ir bien o muy bien el Scrum. Después, si haces algo aparte, bien, te lo reconocen un montón porque ellos te piden, que cada acción, al 100 digamos, no porque sea, que en Argentina pasa mucho que, capaz que hay un chabón que es enorme, pesadísimo, entra al scrum, fácil, empuja todo, pero después afuera te raquea 3 veces y se muere. Y acá no. Acá te piden todo, que hagas todo, que taclees, que raquees, que corras con la pelota y que cada acción que hagas, que intente ser al 100%, que no la hagas por hacer, digamos. Eh, por lo menos lo que le exigen al pilar, que no solo se quede con lo que es el Scrum nada más, y sea un pilar más móvil. Eh, Así que por ese lado está bueno porque te preparas desde un montón de lados,
Y nada, en la semana hay veces que se labura más, se labura menos el Scrum. Sí se analiza mucho el rival, eso sí. En Argentina no pasa tanto. Se analiza mucho, mucho el Scrum del rival y quién va a jugar, qué pilar va a jugar, qué pilar no va a jugar, qué pilar entra después. Eh, Así que eso se analiza un montón. Y nada, creo que esa es la diferencia, pero sí capaz que no, en la semana no es que te matás haciendo Scrum, si bien hacemos un montón, pero sí tiene que estar bien presente en el partido, eso sí. ¿Y cómo, ahí sí sentías que cuando llegaste a Toulouse, sentías que te faltaba capaz amalgamar las dos partes de jugar bien el Scrum, pero después te faltaba intensidad en el juego? Más o menos. A ver, si te digo la verdad, eh, en los primeros partidos o los entrenamientos que tenía, a veces eh, me costaba capaz un poco más entender cómo era el Scrum o formar acá el Scrum. Y por eso me frustraba y me costaba jugar afuera, porque estaba todo el tiempo pensando, che, en el Scrum. Y me olvidaba de jugar afuera. O tenía la cabeza en otra cosa y me enojaba conmigo mismo y nunca ponía foco a todo el juego, que había un montón de cosas más, defender un ball, taclear, hackear, o sea, no era solo el Scrum. Eh, pero no, o sea, generalmente en lo que me destacaba en el club a veces o en Pumita y eso era capaz, sí, tener bien el Scrum, pero tener también ser móvil en el equipo. Y creo que eso también me llevó a estar hoy donde estoy. Eh, y acá nada, como en todos los lugares que entré al principio, como ya sea en Pampa, Pumita o Pumas también, me pasó, o me pasa que al principio uno está como tímido y se enfoca solamente en lo que le dicen, che, hace en el Scrum, y obviamente en el juego fuera, pero hace como tu rol. Y, y nada, una vez que uno ya tiene bien tu rol y como que estás liberado y te sentís que hasta te sentís con más aire, te digo, o sea, como que puedes jugar más, digamos. Pero sí, primero el rol y después nada, sí, afuera. Y justamente te tocó debutar contra hoy en día creo que el mejor Scrum del mundo. Sí. Cómo fue ese debut? ¿Cómo fue esa preparación? ¿Ya habías tenido tus primeros pasos o tus primeros entrenamientos en Toulouse, a pesar de que te tocó ir rápido con Pumas? ¿Cómo fue esa entrada contra Sudáfrica? ¿Cómo fue formar contra Sudáfrica? Bueno, nada, hoy me lo pongo a pensar y no sé cómo hice para entrar. Eh, o sea, me encantaría entrar ahora, pero dije en ese momento no sé cómo hice. Eh, y nada, yo esa semana venía entrenando y la verdad que estaba en el grupo, me sentía bien, venía mejorando, pero nunca me imaginé que si iba a debutar contra Sudáfrica en Londres, ¿viste? No, nunca me imaginé eso. Dije, bueno, me suma al grupo, entreno, me va bien, intento mejorar, intento integrarme y en algún momento tener la posibilidad contra este año, capaz era, contra algún equipo inferior o algo más tranquilo, digamos, y más que nada por el Scrum. Pero igualmente yo, o sea, dentro de todo confiaba en mí y me sentía que si tenía que entrar a una guerra y me la tenía que aguantar. Así que, nada, me entero que juego y nada, obviamente feliz, muy contento y después, bueno, llega el momento de jugar, que era lo importante, digamos, porque te enterás que jugás, que estás contento que vas a debutar, pero nada, después toca entrar y mostrar. Eh, Así que nada, creo que Sudáfrica tiene hoy en día un, un Scrum, debe ser el mejor, o de los mejores. Eh, Durísimo, así que nada, también era una apuesta esa de, che, quiero que me vaya bien en mi debut y formo uno de los mejores Scrum de todos. Y, y con gente de mucho más experiencia. Así que nada, entré y los primeros Scrum fueron duros, me acuerdo que aguantábamos un poco y después se venía una presión de ellos de atrás tremenda. Eh, pero bueno, yo creo que esos scrum eran, che, sacar la pelota
y tenerla, ¿no? Intentar no hacer infracciones. Y después, bueno, me tocó tener un scrum a favor, creo que de ahí entra Coco y no sé si estaba Boris, me parece. Y nada, por suerte tuvimos al principio una buena entrada, se resetea y después, bueno, pudimos sacar un penal a favor. Y, y nada, para mí eso fue lo mejor del partido, o algo que me dio un montón de energía porque nada, me di cuenta que pudimos, que yo también estaba algo preparado, digamos. Así que nada, eso para mí estuvo buenísimo y nada, creo que nada, para los próximos partidos de este año, si es que me toca estar, si en ese momento pude dar algo de mí, hoy en día que estoy mucho más entrenado y con mucho más experiencia, creo que nada, que voy a estar mucho más cómodo y mejor. Así que nada, fue un partido lindo. Y cómo justamente recién me decías que te gustaría volver a entrar ahora porque ya tenés una preparación y con toda tu preparación en Toulouse específica, eh, hoy en día te sentís realmente mucho más preparado en lo individual como para pelear el puesto y adueñarte del puesto en los Pumas. Sí, no sé si hoy ser el titular, porque seguramente otro pilar también se preparan, compiten y obviamente también son buenísimos, pero y eso no lo elijo yo, pero yo, la verdad que siempre yo me preparo para así ser ese y, y creo que puedo estar en algún momento, así que nada, yo siempre estoy preparado, me preparo para eso y si se llega a dar alguna oportunidad, agarrarla fuerte, digamos. Pero sí, yo creo que estoy o yo me siento individualmente más preparado o mejor físicamente, que eso ya te prepara de otra forma. Así que nada, por ese lado un poco más tranquilo, digamos, porque sé que este año, si bien no tuve tantas oportunidades con los grandes, pero lo único que hice fue entrenar y también es importante para lo que viene. ¿Y qué sentís que, analizando tu situación hoy, qué sentís que te falta tanto en Toulouse como en los Pumas para realmente competir por el puesto? Eh, yo creo que, no sé, tiempo puede ser, eh, porque nada, hay cosas que me van saliendo o que voy haciendo que de un día para el otro no van a poder ser, pero en cuanto pasan 3 meses ya soy otra persona en distintos aspectos, entonces creo que tiempo, que estoy en un proceso, que estoy creciendo, que para la edad soy joven o bastante joven, digamos, para el nivel, así que creo que tiempo podría ser y después creo que jugar. Eh, Eso creo que es lo que más, jugar, tener minutos, acostumbrarse al roce, al juego, a las jugadas, eh, a estar con el grupo. Creo que es eso, es tiempo, como le pasó a un montón de jugadores, eh, que capaz que, nada, como todos cuando arrancan en algo, que al principio o están tímidos o no se animan a hacer las cosas o no están del todo preparados mentalmente a veces porque puede estar muy bien físicamente, pero si después no estás acostumbrado al juego, a las jugadas, a enfrentarte a rivales eh, mucho mejores, capaz que te cuesta. Entonces creo que estar tranquilo de todos los aspectos, tanto mental como físicamente, me lo va a dar jugar y tener minutos, así que creo que es eso. Y en lo mental, ¿cómo manejas esa ansiedad de tener ganas de jugar y que capaz hoy no te eligen? Sobre todo a nivel club, recién me decía que estabas mucho con los Mm. SPUA y capaz vos de repente por tu preparación empezás a ver que estás cada vez más preparado. ¿Cómo se maneja esa ansiedad y esa preparación mental para cuando te toca tener que estar al 100% y sacar todas las dudas? Sí, bueno, no es fácil porque, nada, qué sé yo, el día que debuté me entré 10 minutos, ¿entendés? Entonces yo digo, la puta madre, o sea, encima que debuto, tengo que jugar 10 minutos, bueno, son 10 minutos de furia, digamos, de hacer lo que más pueda.
pero a la vez uno está ansioso, uno, qué sé yo, quiere agarrar todas las pelotas o quiere que haya más scrum o quiere, no sé, que le pase algo y no todo depende de mí solamente. Entonces, nada, es difícil. Pero bueno, acá en el club y hay otros ejemplos, te dicen, mira, el primer año es así. Y más para una posición de primera línea si sos joven, y más todavía con la cantidad de jugadores que hay acá y la calidad de jugadores que hay. Entonces, y yo a la hora de elegir el club, si bien ahora me cuesta un montón entenderlo, pero a la hora de elegir el club por suerte tenía un montón de opciones, que capaz que iba a otro club y hoy estaba jugando y estaba todo bien, pero no iba a ser el mejor club. Y capaz que no era la misma formación. Entonces, nada, capaz que estaba, hoy me veían jugando todo, pero no sé si iba a estar tan bien preparado como ahora. Capaz si tenía minutos, que es lo que me falta, pero nada, cuando después juego y ritmo tengo, nada más que no es a lo que yo quiero o a donde quiero estar. Eh, pero sí, más que nada eso. Y ya para ir terminando, mirás para atrás y ¿qué te dio Alumni en tu formación de jugador hoy en día? Eh, Porque como vos bien decías, nada, acá en Buenos Aires y en Argentina el rugby amateur es los que forman a los jugadores, y a vos te tocó irte muy de joven, pero no todos tienen la misma oportunidad. ¿Qué sentís que hoy como jugador profesional te llevaste de tu formación en el rugby amateur? Eh, bueno, primero, nada, como te había dicho, era una camada muy buena, muy buena. Entonces, nada, siempre entrenaba y competía con jugadores buenos, digamos. Eso estaba buenísimo. Eh, Tengo un montón de amigos, me divertí un montón. Eh, y después, bueno, lo que sí creo que algo de las cosas que me llevo, aparte de gente, amigos, entrenadores, eh, que éramos un equipo que no estaba acostumbrado a perder, digamos. Era difícil, no era normal que perder un partido, por lo menos lo que yo jugué. Entonces, nada, tenía una cabeza que había que ganar siempre y todo el tiempo competir. Eso estuvo bueno. Después también me sirvió que, sí, creo que justo, sí, todos juveniles. Tenía mi papá entrenador, que bueno, él jugó y fue pilar derecho, así que con lo que era el Scrum era como que, nada, o sea, los partidos ganábamos, estaba todo bien, pero tenía que ir bien el Scrum y entrenábamos el Scrum y charlábamos de Scrum. Eh, y hay un montón de cosas que capaz me iba mal en un partido o no tenía un buen partido en el Scrum y yo no entendía qué pasaba y hoy que soy grande digo, qué boludo, que viste que en el momento nada, no te das cuenta porque sos chico y después decís, mira, se hubiera hecho esto, qué sé yo, nada, pero obviamente no iba a pasar. Eh, pero nada, sí, o sea, por la edad que tenía y eso, charlaba bastante de Scrum con mi papá y entrenaba y me gustaba, así que creo que eso fue un plus y también estar con un equipo que la verdad que era bastante bueno. Y la última, ¿te pones como objetivo el mundial o todavía queda muy lejos y hoy en día te enfocás en Toulouse y en lo que te toque este año con los Pumas? Eh, sí, si bien nada, me gusta siempre ir teniendo objetivos cortos, pero obviamente sí, siempre en cada cosa que cuando te cuesta hacer algo, levantarte a la mañana, un día que estás cansado, lo que fuera, o hacer tal sacrificio o esfuerzo, no sé cómo se dice. Eh, sí, siempre está ese objetivo, sé que está siempre presente y viene un familiar o un amigo y dice, che, voy sacando los pasajes, digo, mira, yo no estoy pensando en eso, ojalá se me dé, yo me entreno todos los días para eso, es un sueño y todo, pero no puedo estar pensando ahora en eso ya, porque tengo nada, un montón de cosas que se me vienen ahora más cercano. Tengo el objetivo de estar con Puma en julio, de terminar bien la temporada acá, y creo que si eso se va dando y voy teniendo buenas actuaciones ahí, digamos,
siempre me voy a estar acercando, voy a tener más posibilidades de estar ahí, pero nada, por el momento muy enfocado en lo de ahora, en lo que se viene ahora y nada, obvio, eh, para mí es un objetivo, claro, y un sueño. Bueno, Tommy, muchísimas gracias por la nota. La verdad que un placer y éxitos en lo que viene, en lo que te queda de la temporada y ojalá que sean también éxitos en los Pumas en la segunda parte del año. Bueno, muchas gracias por la invitación y la nota, que estuvo muy buena, y nada, vamos hablando. Te mando un abrazo grande. Dale, Chau, un chau. abrazo. Chau, chau.